Hola, mi nombre es José Daniel Polchopek. Este es el video final para la materia de Historia del Mundo Contemporáneo. Mi tema a trabajar es el imperialismo y cómo se puede evidenciar en la actualidad, y vamos a tratar una relación directa que he encontrado en la pregunta que me he formulado entre el imperialismo y la globalización. La manera de investigación o el método de investigación fue a través de libros y artículos académicos que presenta la biblioteca de la universidad como método principal para poder encontrar toda la información que me permitió responder a la pregunta. La pregunta como tal sería si en la actualidad podemos evidenciar un imperialismo y si realmente es un imperialismo lo que estamos viviendo hoy en día, porque podemos encontrar que en todos los noticieros, en debates, hay gente que niega que esto exista, como hay gente que afirma que el imperialismo es un fenómeno que se está viviendo en la actualidad. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a traer primero la definición de la RAE de imperialismo. Y dice que es una actitud o doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica y política. Comenzando con esta definición, inmediatamente nos podemos hacer a la idea de que imperialismo hace referencia también a grandes potencias, porque para uno poder ejercer control, dominio sobre otra nación necesita poder. Es por eso que hoy en día muchas veces escuchamos la oración cuando hablan de que Estados Unidos es una nación imperialista. La contextualización del periodo histórico vamos a tratar desde el año 1870, que es donde encontramos los primeros datos para poder empezar a crear una línea de tiempo para hablar del imperialismo en la actualidad a día de hoy, y a su vez vamos a abrir paréntesis para tocar imperialismos en el pasado. Bueno, vamos a comenzar hablando primero y tomando la definición dada por la RAE sobre los primeros imperios y cómo la humanidad trataba el tema del imperialismo por territorio, es decir, por extensión. Cuando uno piensa en imperios de la antigüedad, piensa en el imperio romano, imperio persa, imperio egipcio, que estos hacían una relación, o podemos ver que intentaban acaparar grandes extensiones de territorio, adjudicándose o tomando el control por la vía militar de otras naciones, es decir, subyugándolas por la fuerza. Esto fue cambiando con el tiempo y fue evolucionando a los mediados del siglo XV-XVI, cuando comienza la era del colonialismo. El colonialismo es un tipo de imperialismo, pero como tal aquí encontramos una mezcla entre el imperialismo cultural y el imperialismo territorial, porque encontramos diferentes potencias europeas principalmente capturando grandes extensiones de territorio y tratando de imponer su cultura para así tomar los territorios de manera más fácil. Esto es un tipo de imperialismo el cual también fue desapareciendo con el tiempo para poder evolucionar en un tipo de imperialismo muy particular que se está evidenciando en la actualidad. Entrando en materia, vamos a tocar el primer punto y nos vamos a basar en el libro de El Nuevo Imperialismo, escrito por David Harvey en 2007, y vamos a tocar el capítulo de la lógica del territorio y la lógica del capital. En este capítulo, el autor nos habla de cómo comienza a haber una transición entre la idea de poder alrededor del territorio y la idea de poder alrededor del capital. El autor nos comienza hablando de que a lo largo de la historia las grandes potencias, en este caso 1800, estamos hablando de la época de los 1870 en adelante, Gran Bretaña, Francia, hasta el mismo Estados Unidos, que ya era potencia, comenzaban a pensar en la cantidad de territorios que tenían, ya no era necesaria. ¿Por qué? Porque a medida que fue pasando el tiempo se dieron cuenta que acaparar grandes extensiones de territorio no era para nada conveniente desde el punto de vista económico, porque estos territorios no estaban teniendo un rendimiento fructífero para la nación o el privado, que eso es un tema que vamos a tocar más adelante. En este mismo capítulo también encontramos una referencia que hace el autor hacia el libro The Rise and Fall of the Great Powers, escrito por Paul Kennedy.
En su libro, Paul Kennedy nos hace una referencia de cómo los grandes imperios tienen una necesidad de seguir expandiéndose, pero ojo, a su vez, para poder seguir expandiéndose, se necesita tener capital, se necesita tener poder. Esto lo convierte en un ciclo, el cual termina generando la caída de las grandes naciones. Esta es una advertencia que el autor Paul Kennedy hizo en 1990 hacia Estados Unidos, porque lo reconoció como un imperio e hizo una advertencia que si Estados Unidos seguía trabajando y funcionando de la manera como lo está haciendo, iba a tener un punto cúspide como imperio y después iba a venir el declive. ¿Por qué? Porque este ciclo del cual le pide a los imperios cada vez más territorio, sea directo o indirecto su control, va a necesitar más capital y más poder, y más territorio va a pedir más capital y más poder, y este ciclo va a llegar a un punto en que va a ser insostenible, y la nación o Estado va a llegar a un punto de declive, el cual él pronostica que Estados Unidos llegará a algún punto. Para tocar el tema de los imperialismos indirectos, vamos a entrar al capítulo de El ascenso de los imperialismos burgueses de 1870 a 1945. Aquí el autor comienza narrándonos cómo la guerra civil en Estados Unidos generó que las rutas comerciales entre Europa y la nación americana fuesen cortadas, generando que grandes cantidades de capital se quedaran estancados en Europa, sin la capacidad de ser invertidos. Esto obligó a los grandes inversionistas de la época a buscar nuevos negocios. Nuevos negocios implicaba a expandir sus fronteras, y estas fronteras fueron como tanto Asia como África. La inversión de grandes cantidades de dinero en estas naciones significó que ahora iba a haber una relación directa entre naciones y territorios muy alejados, pero que a su vez estaban obligados a defender. ¿Por qué? Recordemos que en el capítulo anterior nos decían que para poder tener control territorial se necesita capital, y para poder tener capital a su vez se necesita tener un poder o un control político. ¿Cómo podemos definir o encontrar o analizar esta relación? Podemos verlo de esta manera. Los burgueses de la época generaban inversión, pero estas personas que tenían capital tenían un gran poder político, lo cual le pedían a sus naciones soberanas que protegieran sus inversiones en el extranjero. Como estas personas tenían tanto poder político, las naciones se veían obligadas a defender ahora estos nuevos territorios, entre comillas, que habían adquirido. ¿Por qué? Porque estaban grandes inversiones que a su país también le podían generar grandes dividendos. Aquí encontramos por cómo empiezan los países a pensar: ya no es necesario capturar una nación, ahora es necesario ser el que controla los medios de producción. Entonces aquí encontramos una manera muy importante de cómo los países generan control y dominan a naciones más pequeñas utilizando el imperialismo económico, que es el que se vive en la actualidad. Este imperialismo económico ha generado grandes debates a nivel mundial de quién son los medios de producción y de quién es el territorio de las naciones, del pueblo, de los inversionistas, porque aquí encontramos un gran debate que se evidencia en todo el mundo, porque a día de hoy hay grandes inversionistas que han puesto un gran capital para poder controlar empresas importantes. Un ejemplo muy importante y que está muy cerca de Colombia sería el Canal de Panamá. Panamá, luego de su independencia, acepta que el canal sea manejado y todos sus ingresos hagan parte de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos controlaba una pequeña parte del territorio panameño, pero esta pequeña parte resultaba ser la empresa más importante y más productiva del país. Entonces, estamos viendo un tipo de imperialismo. O sea, es posible decir que de una u otra manera Estados Unidos controlaba Panamá, porque recordemos que está controlando uno de los medios de producción más importantes del país. Y esto a su vez genera que tengan un dominio indirecto sobre ellos. Es muy importante estar viendo estos pequeños detalles y a medida que vamos avanzando, hacer relación con diferentes actos históricos, los cuales uno puede relacionar con los temas que están tocando los autores. Por último, me gustaría tocar el tema de La trampa de la globalización. Es un libro escrito por Hans Peter Martin
y Harald Schulman. Ellos tienen un capítulo el cual nos hablan de una nueva civilización. Cuando hablan de una nueva civilización, hacen referencia a un grupo de personas, políticos, magnates, grandes personalidades, las cuales se reúnen en hoteles de lujo a tener grandes debates sobre cómo se debe controlar el mundo. Cuando uno habla del mundo en términos, es un término demasiado grande y puede resultar hasta fantasioso hablar de cómo controlar o cómo solucionar los problemas mundiales, pero sí está sucediendo. En el libro él nos comenta cómo grandes personalidades como Gorbachev, Bush, Putin se han reunido en diferentes congresos junto a grandes empresarios del mundo para tocar temas de estos, cómo se arregla el mundo, qué pueden hacer ellos desde esas cúpulas de tan arriba. Esto se puede ver desde un sentido humanista o se puede ver desde un sentido imperial. ¿Por qué? Porque en estas grandes conferencias, debates, no asisten las pequeñas naciones, no asisten pequeños empresarios. Solamente está el punto de vista de personas que han estado en el poder y naciones que han estado en el poder durante años y nunca han pensado en algo más que no sea meramente lo económico. Entonces estamos viendo una nueva oleada y esto es a modo de pregunta y le quedará a quien esté viendo el video. Eh, Estamos viendo cómo poco a poco las grandes naciones y personalidades del mundo se van apoderando de los medios de producción y controlan el mundo de una manera indirecta. Es un tema muy complicado, pero, pero la conclusión a la que puedo llegar yo, después de haber leído diferentes artículos, de haber leído estos dos libros eh, sobre el imperialismo, es de que en la actualidad sí hay un imperialismo. Es un imperialismo indirecto, económico, cultural, el cual se evidencia y lo podemos traer a Colombia, porque en Colombia podemos ver cómo decisiones de políticos estadounidenses tienen una relevancia extremadamente importante en nuestro país. Nuestro país no debería de tener por qué pensar, no debería de estar pensando en cosas que dicen políticos de otros países o por qué Estados Unidos tiene una injerencia tan grande dentro de nuestro país. Podemos ver cómo controlan a nuestro presidente y de una u otra manera aquí se puede evidenciar de que realmente sí estamos bajo el control de una nación mucho más grande. En resumen, esta investigación me ha dejado más dudas que respuestas, pero luego de haber leído todo esto y haber hecho esta investigación me ha abierto un poco más los ojos. Entonces espero pues que también estos puntos de vista y estos argumentos que he encontrado sean válidos para quien vea el video. Muchas gracias.